7 de la mañana, muy bienvenidos, buenos días. 7 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, en toda la Argentina, de un miércoles que se presenta en el horizonte, un miércoles muy intenso, muy miércoles, un día muy de miércoles. Un día muy de miércoles con una temperatura recontra agradable, eso hay que decirlo. Eso también hay que decirlo, en eso arrancamos Incluso bien. no está tan pesado como ayer, Eso es verdad. las condiciones... Él va a estar despejado todo el día. Cuídate del sol. Salimos de casa prácticamente sin abrigo y aquellos que puedan de cortos también. Un día precioso va a ser en la ciudad de Buenos Aires. Todavía no tanto calor y eso te lo dejo de adelanto porque sigue subiendo la temperatura. Otro de los temas importantes del día es el viento en la Patagonia Argentina. Hay una alerta y las ráfagas ya superan los 120 kilómetros por hora. ¿Y cómo va a estar, Laurita, al menos cómo está ahora el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, que sabemos que va a estar dificilísimo durante la jornada? Muy buenos días y sí, una jornada tremenda en materia de tránsito. Ya se colocó el vallado preventivo en las inmediaciones del Congreso Nacional. A las 9 de la mañana comenzarán los cortes. Ojo porque probablemente se cierre la estación Congreso de la línea A y además se va a sobrecargar Avenida 9 de Julio, así que en minutos ampliamos toda la información. Gracias, Laurita. Y este va a ser el tema del día. Este sin duda va a ser el tema del día, no solo en los cortes alrededor, sobre todo los cortes de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, hay que prestarle atención a eso, va a haber controles y también algunos cortes. Bueno, la inmediación que después te vamos a estar explicando detalladamente alrededor del Congreso, un perímetro completamente cerrado, muy extenso, sorprendió. Sí, claro. Sorprendió y bueno, y después obviamente la noticia del día y la atención durante toda la jornada va a estar puesta en lo que pase en la marcha de los jubilados. Y por supuesto también unas horas antes, desde las 10 está prevista la sesión para tratar el DNU que habilita el acuerdo con el fondo, así que tenemos una mañana con muchísima información. La ciudad de Buenos Aires con casi 22 grados de temperatura, la humedad es del 70%, el viento está prácticamente calmo y el calor que se hace presente en una ciudad que hoy volverás con sus termómetros a los 30 grados. No se esperan fenómenos significativos, miren de hecho el cielo totalmente despejado tanto durante la tarde como esta noche. Noches cálidas para terminar el otoño. Y así será mañana también. Vamos al pronóstico extendido. Mínima de 21 y máxima de 31 para mañana jueves. El cielo completamente despejado. El viernes mínima de 22, máxima de 30. Un gradito menos, un poco más de nubosidad y cambia el viento al este. Eso va a sostener también las condiciones de la primera parte del fin de semana largo. Con mínima de 22 y máxima de 30 grados. Cielo parcialmente nublado. No se ilusionen. El domingo llueve en Buenos Aires y el lunes bajan un poco las temperaturas. Les dejo este adelanto de lo que va a ser este próximo fin de semana largo, al menos acá en Buenos Aires. Y si tenés planes de viajar a la costa atlántica bonaerense este próximo fin de también con lluvia el domingo, así que te estaremos ampliando en los próximos minutos. La temperatura actual en Buenos Aires 22 grados, el cielo está prácticamente despejado. Y por supuesto que hoy la información pasa por la zona del Congreso Nacional. Ya se colocó el vallado preventivo en las inmediaciones. A las 9 de la mañana comenzarán los cortes, así que en minutos vamos a compartir con todos ustedes un mapa porque durante toda la jornada se va a sobrecargar Avenida 9 de Julio, que será utilizada como alternativa, y tengan presente que probablemente se cierre la estación Congreso de la línea A.
Tenemos un choque en Avenida Juan B. Justo y Murillo. Chocaron 2 vehículos, hay personas heridas, allí el tránsito parcialmente cortado y compartimos el índice SAME que todos los días nos informa amablemente el doctor Cohen, porque ayer en la ciudad de Buenos Aires se registraron en total 53 siniestros viales, esto equivale a 1 cada 27 minutos, que dejó como saldo 94 personas heridas. A esta hora de la mañana ya tenemos importantes retrasos en la Panamericana, desde Pacheco, Don Torcuato, a la altura del Camino del Buen Aire, sentido hacia la General Paz. Una General Paz que viene lenta desde la zona de Mataderos. También el triplace de Lepiane, Perito Moreno y 25 de Mayo y el puente Pueyrredón. Ojo, porque allí justamente en la subida del puente Pueyrredón se va a desplegar un operativo de seguridad. Atención para los que tengan que tomar tanto Avenida Mitre como así también Hipólito Yrigoyen, y ya está bastante lenta la Buenos Aires-La Plata y el acceso sudeste sentido al centro porteño. Ahora sí, compartimos la info de servicios, lo que tenés que saber antes de salir de casa. Los trenes están funcionando con normalidad. También habrá operativos en las diferentes estaciones de tren a propósito de la masiva marcha que está convocada para las 5 de la tarde. Jubilados y diferentes organizaciones, gremios, allí frente al Congreso Nacional. En cuanto a los subtes, sin problemas a esta hora de la mañana. Una buena noticia que se sumaron 80 terminales para cargar la tarjeta SUBE en la red de subterráneo, así que lo celebramos justamente para todos los usuarios que tengan que cargarle saldo a la tarjeta SUBE. Y si tenés que volar, totalmente operativo Aeroparque y Ezeiza, chicos. Muchas gracias, Laurita. Vamos a ir desarrollando muchos de los aspectos que ya anticipó Laura sobre lo que va a ser el operativo, pero básicamente la marcha, que como sabemos está convocada para las 5 de la tarde, como todos los miércoles. Ya son más de 1.700 las marchas de los miércoles desde la década de los 90 y que arranca para los jubilados frente al anexo de la Cámara de Diputados. Ahora eso va a ser seguramente el aspecto más chiquito de la marcha. Va a ser la anécdota. Pero lo cierto es que hoy hay muchas organizaciones políticas, gremiales, sociales que se están sumando. La marcha de hoy va a tener características realmente diferentes a la del miércoles pasado y esperemos que en todo sentido, en principio, como bien decía Damián, se suman prácticamente instituciones nuevas que no estuvieron presentes, como por ejemplo el sindicalismo. Los sindicatos no estuvieron presentes el miércoles pasado, sí van a hacer presencia hoy, lo que al revés de lo que uno podría presumir, en definitiva por ahí, es un freno a cualquier incidente que pueda ocurrir. Lo mismo con otras organizaciones sociales que decidieron también sumarse y movilizarse en esta marcha, que además de los jubilados empieza a sumar otras consignas, particularmente lo que pasa adentro del Congreso, que es la discusión por el Fondo Monetario. Se sabe en las antípodas ideológicas de muchos los que van a marchar hoy. Y de hecho hay un punto para tener en cuenta y probablemente tenga que ver con la agenda electoral de este año. Hay muchas organizaciones que desde que se empezó a aplicar el protocolo antipiquetes y desde que se desmanteló el viejo Ministerio de Desarrollo Social, dejaron de marchar, como los movimientos sociales, y hoy van a volver a marchar el Polo Obrero, el movimiento Evita, organizaciones sociales que habían dejado de tomar la calle y que hoy decidieron volver a plegarse junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, que hay que decir, nunca dejaron de marchar. Desde las pocas agrupaciones que se ha sumado a muchas marchas y ha mantenido los reclamos en la calle, aunque no necesariamente cortando calles, No, y también hay que marcar esto, ¿no? Vuelven a marchar en un contexto en el que probablemente se diluye un poco por ahí la evidencia de la pérdida de convocatoria que por ahí tuvieron durante este año las organizaciones sociales, que si no marcharon en definitiva, si no se expusieron más en la calle, bueno, fue en definitiva porque no tuvieron tan sencilla esa posibilidad, un poco por las políticas, por el control antipiquets, etcétera,
y otro poco por cómo el gobierno ha empezado a manejar la política social quitándoles herramientas de convocatorias a esas marchas. Entonces, hoy se suman a una marcha que además va a contar con muchos otros actores para hacerla multitudinaria y por ahí y poder sostenerla. Eso también hay que marcarlo. En cualquier caso, el foco es que hoy la marcha va a ser más grande, más convocante y más importante y eventualmente mucho más seria de lo que fue muy serio lo que pasó el miércoles pasado, pero pone muchísima más presión sobre el gobierno, incluso que la del miércoles pasado, que bueno, que ya vimos los demás. Y de hecho, un rato antes de la convocatoria formal de las 17 a las 16, un grupo de estas agrupaciones encabezadas por la UTEP va a hacer un acto en Irigoyen y Solís, en la esquina donde el fotógrafo Pablo Grillo recibió ese cartucho en la cabeza y lo dejó con una herida de gravedad. Un acto en pedido de justicia que también un poquito va a marcar el clima del inicio. La pregunta va a ser si el gobierno, como pasó la semana pasada, tempranito, aplicó el protocolo antipiquetes cuando los primeros manifestantes, sobre todo de ese grupo de hinchadas de barras, avanzaron sobre la calle en la esquina de Callao y Rivadavia y los empezaron a desalojar y ahí, 3:30 más o menos de la tarde, ya empezaron los incidentes. Y eso es una pregunta porque ayer hubo en Casa Rosada una reunión de alto nivel entre la CIDE, el Ministerio de Seguridad y también el asesor presidencial Santiago Caputo para definir un poquito la estrategia. Y de hecho no expresaron lo que va a haber, sí dijeron que van a mantener el operativo, que se va a extender, como vos me decías hace un rato, no solamente en la zona del Congreso, sino a todos los accesos de la Ciudad de Buenos Aires. Quieren evitar que ingresen manifestantes a la ciudad, pero la pregunta es, cuando bajen a la calle, ¿los van a sacar? Y el punto obviamente también es todo el trabajo que hubo ayer de coordinación, no solo entre los propios organismos del Estado Nacional, sino la coordinación por supuesto con la Policía de Buenos Aires. Y ayer se veía por la noche algo que no se había visto tan claramente el miércoles pasado, que era un vallado, no un valladito, un vallado muy sólido. Ya se veía cómo empezaba a desplegarse, con lo cual todo indicaría, es como vos decís, queda obviamente la incógnita de cuando lleguen a la calle, cuando estén en la calle, qué es lo que va a pasar ahí, pero queda claro que la primera estrategia de todas es evitar que esa calle se ponga muy intensa. Es evitar la llegada, en definitiva, a una situación en la que, bueno, vuelva a pasar la violencia que se vio el miércoles pasado, y que cualquier cosa, cuando ya está ahí, ya esté todo muchísimo más controlado y disminuido. Pero bueno, todo esto estará por verse y sobre esto estaremos todos atentos a partir, no de las 5 de la tarde, a partir del mediodía. No, claro, claramente. sobre todo porque la sesión, vamos a estar hablando en un ratito, está convocada para las 10, que de hecho el oficialismo quiso desdoblar, separar lo más posible el debate por el FMI de la marcha. En la zona del Congreso ya está trabajando Alan Zurita con la previa, el operativo de seguridad. Buen día, Alan. Damián, Virginia, muy buena mañana. A ver, dos cuestiones. La primera, por supuesto, de espaldas, el Congreso de la Nación, en donde a partir de las 10 de la mañana va a haber actividad, como bien decían. Pero el foco de atención va a estar aquí, en la plaza, en la plazoleta del Congreso. Digo plazoleta porque, por un lado, recordamos sí que este pequeño parador, entre comillas, que está entre la avenida Callao y Solís, donde está el vallado clásico que ya va a estar instalado todo el tiempo. Pero también vamos a ver las vallas que están de refuerzo, que van a ser colocados en instantes. ¿Por qué decimos esto? Porque se va a establecer un perímetro de vallas para evitar cualquier tipo de ingreso por parte de los manifestantes, que si bien no tienen un horario estipulado, pero como la semana pasada se decía que iban a acompañar la marcha de los jubilados a las 17 horas, hubo una concentración mucho antes, cerca de las 13, 14 horas. Por esa razón, a partir de las 9 de la mañana se va a vallar el perímetro que estará comprendido entre Paraná, la continuación Sáenz Peña, Bartolomé Mitre, Ayacucho, la continuación Sarandí y Adolfo Alsina. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese vallado y perímetro en donde van a estar las fuerzas de seguridad federales y policía de la ciudad, no va a haber tránsito vehicular y estimamos que el tránsito peatonal será restringido. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas personas que tengan la necesidad, ya sea de porque viven en la zona
o acreditarán seguramente algún justificativo para ingresar a un área de trabajo, solamente aquellos podrán hacer su ingreso a esta zona que va a estar, insistimos, vallada, sellada, sin acceso, o mejor dicho, con acceso, pero restringido. Unos 600 agentes de tránsito van a estar en las calles para ayudar precisamente con la circulación. 350 contenedores van a ser retirados. La mayoría ya lo fueron, pero todavía vimos algunos aquí en los alrededores. Uy, va a estar talazo. En este perímetro de Sarmiento, Combate de los Pozos, Moreno y 9 de Julio. Esto es un poco más ampliado. ¿Por qué? Porque los vándalos, los violentos, pueden aprovechar entrar de otros lados para este sector y provocar desmanes. Por esa razón, este perímetro es más ampliado del que mencioné anteriormente. El costo de la logística para retirar y volver a colocar contenedores es de aproximadamente 66 millones de pesos. Esto hay que sumarle al costo del operativo que implica traer a las fuerzas de seguridad federales, recordamos, prefectura, por lo menos los que estuvieron la semana pasada, prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, Policía Federal Argentina, más los uniformados de la Policía de la Ciudad. Un gran operativo para evitar que suceda lo que ocurrió la semana pasada en la ya denominada clásica Marcha de los Jubilados. Alan, a ver si entendí un poco toda esta foto que estás relatando. Te escuchamos y parece un operativo digno de esos eventos que se organizan a veces, de un G20 más o menos, que te cortan calles, no te dejan pasar caminando. Bueno, estamos exagerando por supuesto, pero es un operativo realmente muy diferente al del miércoles pasado. Y a ver si entendí bien, hay como una especie de corralito sobre el corralito. Tenés un vallado y después un refuerzo de ese vallado con espacio en el medio. Más o menos, no exactamente. ¿Por qué hago la diferencia? A ver. Porque el segundo corralito que nombré, que es el más ampliado, en realidad no es un corralito, sino el retiro de los contenedores que están por afuera del perímetro principal. Por lo que les decía, la idea es que los vándalos no traigan elementos contundentes que estén en las cercanías o quieran incendiar, como pasó la semana pasada en Alsina e Irigoyen, que prendieron un contenedor, le prendieron fuego, el auto de la policía allí en la zona de, si no me falla la memoria, Paraná, Avenida de Mayo, Bartolomé Mitre. Entonces, las zonas más próximas a ese perímetro lo que quieren es despejarlo de cualquier tipo de elemento que sirva para los vándalos y de esa manera delinquir en lo que son en las afueras del perímetro principal. No va a ser un vallado, en el nombre bien de la palabra, ¿no? Respetando el término, no va a ser un vallado de impedimento. Pero sí es un perímetro para evitar que ingresen, digamos. O sea, está custodiado ese perímetro, va a haber una seguridad adicional. Lo que sí estamos viendo es evidente que más allá de contener la marcha, el gobierno está tratando de garantizar con este vallado el funcionamiento del Congreso. Porque a diferencia del otro día, donde lo que se estaba discutiendo dentro del Parlamento era la creación de... O sea, emplazar a comisiones para crear una comisión por el caso Libra. Hoy el debate va a ser sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que sí tiene una relación con lo que está pasando por la calle, o al menos es la interpretación que hacen quienes se acercan al Congreso. De modo tal al menos es una consigna clásica, es algo sencillo, es algo simple, es un cartel fácil de comunicar. Y es clave para el gobierno lograr la aprobación. Después estaremos hablando de ver cómo va a ser la agenda dentro del Congreso para ver si logran terminar con la sesión antes de que ya esté, digamos, la manifestación tomando forma en la calle. Decías, Alan, unos 900 efectivos de la Policía de la Ciudad. La semana pasada el Gobierno Nacional había dicho que había dispuesto la participación de 2.000 efectivos de las fuerzas federales. Dijeron que hoy iba a haber más, incluso por el operativo en las ingresos a la ciudad. Estamos hablando de probablemente un operativo que tenga más de 3.000 efectivos para tratar de evitar inconvenientes. No hay muchos antecedentes de semejante despliegue para ni hablar de una marcha de jubilados, ¿no? Bueno, claro, sí. Si lo ponemos ese título, realmente es sorprendente. Alan, ¿algo para agregar? Sí, lo que me decían, o por lo menos lo que me comentó un colega antes de llegar aquí, es que están haciendo controles también en el puente Pueyrredón. Sí, esto es información a chequear, por supuesto, pero que había algún tipo de especie de control en los colectivos por parte de fuerzas federales. Bueno, lo habían anunciado. Evitar...
O sea, Claro, para evitar que se acerquen aquí personas que se sabe o se y presume probablemente haya pueden llegar a cacheos, y provocar probablemente haya situaciones que en otro contexto serían muy criticadas y serían muy polémicas, ya con la anticipación con la que se conoce, incluso las críticas porque no se hizo la semana pasada, bueno, ahora esas imágenes probablemente se vean. Gracias, Alan. Por supuesto, estamos muy atentos y volvemos a vos. Por supuesto, hoy la jornada va a pasar por la zona del Congreso de la Nación, por dentro y por fuera. Pero repasemos, Laura, recién Alan ya nos anticipaba este perímetro que va a estar cerrado al tránsito, lo que va a alterar no solamente a los que andan en autos, sino por supuesto también al transporte público. Así es, porque a las 9 de la mañana van a comenzar los cortes, ya hay un vallado preventivo, pero a las 9 comienza el corte en el perímetro comprendido justamente por la calle Paraná, su continuación Sáenz Peña, Alsina, Sarandí, Ayacucho y Bartolomé Mitre, este corte que se va a extender durante toda la jornada. Por supuesto que es un perímetro muy amplio, así que una alternativa será, por ejemplo, utilizar Avenida 9 de Julio, también Avenida Belgrano, Avenida Corrientes, pero durante toda la jornada estará muy complicado el tránsito allí en las inmediaciones del Congreso. Tengan en cuenta también que habrá varias líneas de colectivos que van a desviar su recorrido y que probablemente la línea A cierre la estación Congreso, a tenerlo en cuenta justamente para la gente que habitualmente toma el subte en un lugar emblemático. De la misma manera, habrá controles en los accesos a la ciudad y en las estaciones de tren, de subte y colectivos. De hecho, recién lo mencionaba Alan desde el móvil, que ya comenzó un operativo allí en el puente Pueyrredón. Ojo, porque se están generando algunas demoras en la subida desde Mitre e Hipólito Yrigoyen, pero este es el perímetro que tienen que tener en cuenta justamente Sáenz Peña, Paraná, Bartolomé Mitre, Ayacucho, Sarandí y Alsina. Los cortes comienzan a las 9 de la mañana durante toda la jornada, así que será un día muy difícil en cuanto al tránsito en la ciudad. Y como te lo adelantamos hace un rato, falleció el actor Antonio Gasalla, tenía 84 años. Hacía más de 2 años que estaba internado en una clínica de rehabilitación, tenía demencia senil, estaba con su salud muy deteriorada. En las últimas semanas se internó 2 veces en el sanatorio Tamendi por problemas respiratorios y ayer falleció. Sus restos fueron velados en el Teatro Maipo, un lugar tan emblemático de la ciudad de Buenos Aires y también tan importante para él, y al revés, él también fue muy importante para el Maipo. Y muchísimas figuras se acercaron a despedirlo. Uno de los primeros en llegar al lugar fue Carlos Rottenberg, el empresario teatral, y Carlos Gasalla, el hermano de Antonio, que lo acompañó hasta los últimos días. Son años donde algunas figuras icónicas nos están dejando, y en ese sentido hoy decíamos que da una vuelta a la página del humor, como mínimo el humor, además de otro tipo de disciplinas que ha desarrollado. Y sí, me parece que no es menor porque cada vez los que somos más mayores en esta profesión vamos viendo que aquellas personalidades del mundo del espectáculo que con tanto arraigo han entrado a las familias argentinas, muchos de ellos nos han dejado. Yo personalmente vengo a respetar mucho a Carlos Gasalla, su hermano, que es una persona que cuando la conocí me inspiró siempre mucho respeto y mucha admiración, además por cómo acompañó a su hermano. Así que vine fundamentalmente a darle un abrazo a Carlos. ¿Cómo no voy a estar consciente si Antonio estuve al lado de él siempre? Y Antonio fue un disruptivo toda la vida, o sea, y es lo que lo guió siempre, el tomarse a veces en broma cosas muy en serio y llevarlas adelante para que la gente también tenga recuerdos de su infancia, de su juventud, a través del humor, pero lo hizo.
Bueno, ahí decía Carlos Rottenberg sobre las grandes figuras que se están yendo, y me quedo también con lo que dijo Carlos, su hermano. Antonio fue un disruptivo, y además ayer mirando los videos de él me daba cuenta que, claro, él no se reía de nadie en particular ni de la gente, por eso su humor puede seguir vigente, se reía de las cosas que pasaban. Hay sketches hablando de la situación de los jubilados, algo vigente aún hoy, el sketch de la empleada pública, el sketch de pienso en la maestra Noelia, ¿quién no tuvo una maestra así en algún colegio? Y así tantas cosas, y por eso también nos identificamos con todos sus personajes del Palacio de la Risa y del mundo de Antonio Gasalla. Quien también estuvo ahí presente, por supuesto, fue su amigo Marcelo Polino, que además lo acompañó en todo este último proceso y era una de las pocas personas del medio que se acercaba hasta donde estaba Antonio y tenía acceso a visitarlo en los últimos tiempos. Es un genio del humor, creo que es un ícono de este país que ha trascendido su humor todas las épocas. Viste que vos ves los videos, yo veía los videos de la tarde Palacio de la Risa, 35 años, y el Tardey como que lo grabó el viernes, o sea, como que trascendió todas las épocas. Era mi amigo, ¿viste? Éramos familia. Durante 15 y 16 años hablábamos todos los días por teléfono y él en su casa y yo en la mía veíamos la tele y criticábamos todo y nos recagábamos de risa. Y decían, Polino, esto lo tenemos que grabar, lo tenemos que grabar. Digo, vamos preso, Antonio, si graban esto. Entonces nada, familia, para mí fue familia. Bueno, un poco lo que hacían también en la televisión, ¿no? Cuando Gasalla pasaba revista, recuerdo, con Andrés Perciavale y criticaban todo y opinaban de todo con ese humor tan ácido que tenía él. Muchas figuras se acercaron también a despedirlo. Adriana Aguirre junto con su marido estuvo presente. Daniel Arauz, que recordó sus primeros tiempos en televisión de la mano de Antonio Gasalla. Campi, que por ejemplo contaba que la última vez que se vieron fue en el Mundial, porque como a ninguno de los dos le gusta el fútbol, qué mejor ocasión que juntarse en el medio del Mundial a hablar de cosas de la vida. Cecilia Rosetto, recordemos, Cecilia Rosetto fue la que en la película Esperando la carroza llama a Mamá Cora y hace que Mamá Cora se vaya de su familia, de la vista de su familia y esté perdida. También lo recordó con mucho amor y cariño. También estuvo, hubo algo de polémica porque estuvo Miguel Ángel Pierri, quien fuera amigo y representante legal también de Antonio Gasalla hasta el año 2022. Estuvo nada más que 5 minutos Miguel Ángel Pierri en el velorio. Le pregunté si había podido despedirlo. Me dijo que sí, que lo pudo despedir, que había podido entrar, a pesar de que estuvo muy poco tiempo. Y aseguró que su amigo falleció el día que lo sacaron de la casa, el día que lo llevaron a esta clínica de rehabilitación. Más allá de esta polémica, muchas figuras lo saludaron y quien también lo saludó a través de la televisión fue Susana Jiménez, que lo supo tener en su living haciendo de la abuela durante 16 temporadas. Es una cosa tan fuerte lo que dejó en mí Antonio, porque no solamente dejó el éxito, la risa, la audiencia, todo, dejó como una enseñanza, ¿viste?, de lo que es ser un profesional. O sea, que nunca en los 16 años seguidos que hicimos el sketch, nunca hubo un libreto, nunca. Era un artista inolvidable para mí. No sé, nunca lo voy a poder olvidar a Antonio. Fui demasiado feliz con él, demasiado. Bueno, ahí estábamos hablando de Susana. En un ratito vamos a contar un poco sobre Susana y Gasalla y cómo la abuela, el personaje de Gasalla, le ayudaba a Susana a hablar esas cosas que para ella le incomodaban. Quien también lo saludó y lo hizo a través de las redes sociales fue Mirta Legrand, que compartió un posteo. Chau, querido Antonio, cuántos recuerdos compartidos, descansa en paz, escribió la chiqui junto con una foto de Antonio en uno de sus almuerzos, mirá, con un Martín Fierro en la mano. Recordemos, Antonio, hablando de Martín Fierro, recibió hace 1 año y medio el Martín Fierro La Trayectoria, lo recibió en el escenario Susana Jiménez, su amigo Marcelo Polino se lo dio después en la clínica de rehabilitación donde estaba. Y ahí fue un poco la despedida de sus colegas y amigos a Antonio. Hoy, desde las 7 de la mañana hasta las 10, va a continuar siendo velado en Casa Zucotti y más tarde su cuerpo va a ser trasladado al Memorial de Pilar.
Hablar de plata, seguimos hablando de plata, sí señor. Pero mucha más plata. No sé cuántas canchas llenamos, cuántos partidos podemos comprar. Todavía no lo sabemos. Todavía no lo Ese es un gran sabemos. De hecho, punto. ese fue el título que dejó la participación de los funcionarios nacionales, que hay que decir, fueron más de los que se habían anunciado inicialmente a la reunión de la comisión bicameral que ayer analizó y dictaminó sobre el decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente de la Nación para habilitar el acuerdo con el fondo y que va a ser tratado hoy en el recinto de la Cámara de Diputados. La convocatoria es a las 10. Sí, temprano. A las 9 es labor parlamentaria y hoy va a ser importante esto que se llama labor parlamentaria porque ahí vamos a saber qué va a haber en la sesión, porque uno siempre sabe que lo que se llama las cuestiones de privilegio que se llevan varias horas del inicio de la sesión, después de lo que fue la marcha del miércoles pasado. Que es un tema para nada menor porque obviamente es lo que estira la sesión. Y de hecho, los horarios van a ser muy relevantes porque la oposición está atrapada con su propio cronograma, porque quiere emitir dictamen por el tema Libra a las 13 y a las 16 en las otras comisiones y el PJ pidió una sesión a las 19 para tratar temas vinculados con los jubilados. Entonces, si las tiran mucho, se les cae. Entonces, esa es un poquito la estrategia del gobierno de si logran un quórum rápido, de tratar de liquidarlo en 3 horas. Es un poco apretado todo. Apretado, es difícil, pero el gobierno, con la propia estrategia de la oposición, está apretando a la oposición para que lo liquide rápido. Claro, ¿cuál es la lógica de todo esto que estamos explicando, esta cuestión tan finita de horarios? Que el gobierno lo que quiere evitar es que con las cuestiones de privilegio, los diputados que se ponen a hablar, etcétera, etcétera, se vaya estirando el tratamiento dentro del recinto en la medida que se calienta la calle afuera. Lo que no quiere el gobierno, bajo ningún punto de vista, es que al menos con el tema FMI haya un solapamiento de la discusión adentro del Congreso y afuera, la marcha afuera del Congreso, que fue lo que pasó, le recordarán los memoriosos, en la famosa marcha de las 14 toneladas de piedra, donde adentro del Congreso se estaba discutiendo la reforma previsional y afuera ocurría lo que ocurría y en algún momento la sesión se terminó cayendo. Esto es bajo ningún aspecto lo que el gobierno quiere arriesgar. La diferencia horaria es grande entre las 10 y el mediodía, porque ahí es cuando se empieza a calentar un poquito la calle, pero aún así, bueno, juega también los tiempos de los diputados pícaros. Exactamente, y de hecho la picardía también estuvo ayer en la comisión bicameral. De la picardía vamos a hablar unos minutos. Ahora hablemos del mensaje que buscó llevar el gobierno. Decíamos, hubo más presencia del gobierno de la que estaba prevista. Estaba previsto que el funcionario más importante iba a ser el viceministro de Economía, José Luis Daza. Terminó siendo también el secretario de Finanzas, Quirno. No fue el vicepresidente del Banco Central, pero mandaron a uno de los directores especializado en tema de deuda y también al síndico, es decir, el que va a proteger los intereses del Congreso. La verdad que... Y se bancaron 2 horas de espera porque había una discusión que vamos a hablar en un ratito. Y lo cierto es que buscaron, como ya decíamos, no solamente calmar a los senadores, que poco les importaba, sino calmar a los mercados. Sin duda. Ayer era claro que le estaban hablando a los inversores y no tanto a los senadores. De hecho, ayer tuvieron una jornada intensa. Uno de los funcionarios que estuvo ayer en la comisión, Pablo Quirno, y que dio detalles, en realidad no dio detalles reveladores del acuerdo con el fondo, lo cual es mucha información también para el mercado, del que vamos a hablar en un ratito, porque realmente fue una jornada muy caliente respecto del acuerdo con el Fondo Monetario, que está inquietando mucho, sobre todo el mercado cambiario. Este mismo funcionario reemplazó a Caputo en una exposición por la mañana, en la que también obviamente se buscó mandar un mensaje tranquilizador al mercado, con el mensaje de que claramente no va a haber devaluación. Ese es el corazón, si se quiere, de la idea del gobierno. Y el propio Caputo, que había estado hablando, por supuesto, en medios bien tempranito a la mañana, lo que marca un poco la sintonía de la tensión generalizada. Se calienta la calle, se calienta la política y se calientan también los mercados. ¿Te parece? Escuchemos un fragmentito de Quirno llevando tranquilidad y explicando en líneas generales no cuánto se va a recibir del fondo, ni cuál va a ser la tasa, porque eso, dijeron, no está definido, pero sí en qué se va a usar el dinero. Esta operación de crédito público es una operación de crédito público que tiene certeza.
en cuanto a lo que son los plazos, los costos y, más importante, el uso. El producto de este préstamo, de esta operación de crédito público, se va a utilizar con dos fines fundamentales. Uno es la compra de estas letras intransferibles para fortalecer la calidad del activo del Banco Central. Nosotros estamos corrigiendo años y décadas de esa situación. ¿Por qué? Porque la cantidad de pesos que tenemos, que se ha visto reducida, todavía no tiene la suficiente calidad en el lado del activo del Banco Central para respaldar esos pesos. Lo que nosotros estamos yendo es a un sistema bajo el cual el peso sea la moneda fuerte. Bueno, explicaciones técnicas que el gobierno ya viene dando. Básicamente se va a reemplazar deuda, los desembolsos que vengan del Fondo Monetario, se va a rescatar deuda intraestado, por decirlo de alguna manera. Una maniobra, un mecanismo, mejor dicho, que el gobierno ya viene explicando largo y tendido y que en definitiva logra resolver uno de los principales problemas del DNU, que es habilita el acuerdo con el Fondo Monetario, pasa por el Congreso, pero no se dice en cuánto más se va a endeudar la Argentina. Y la realidad es que en términos brutos, como la deuda no aumenta, tiene esa salvaguarda, en definitiva, el gobierno para decir todavía no sé cuánto me van a prestar, cuánto me van a querer dar. Vamos a estar hablando un poquito de las repercusiones que tiene ese mensaje en el mercado en minutos. Y decíamos, los funcionarios del gobierno tuvieron que esperar 2 horas sentaditos, mientras los senadores y diputados de la comisión bicameral se ponían de acuerdo en algo que parece menor, pero es ¿y quién preside esta comisión? ¿Quién es? Claro, porque de hecho se habían vencido las autoridades porque cambió el año parlamentario y le correspondía presidirla a la Cámara de Diputados porque se van alternando. Un año lo preside el Senado, el año siguiente la Cámara de Diputados. Y había un acuerdo entre el oficialismo y el PRO y un sector de los radicales para que el senador Pagotto, de la Libertad Avanza, renovara como presidente. Decían, no, pues están violando el reglamento. Y ahí aparecieron 2 mociones para que Pagotto continúe como presidente y otro que proponía al diputado Massot. Votaron y empataron, 8-8. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Claro, convengamos que Massot precisamente no es probable, si bien no es de Unión por la Patria y no es kirchnerista, tiene un tono muy opositor al gobierno, muy opositor al gobierno. Eso genera muchísima incomodidad en el oficialismo, sin absolutamente. duda. Y había un dato, si no se ponían de acuerdo, la sesión de ayer era informativa y no podían emitir dictamen, es decir, se caía la sesión. Claro. Entonces era clave poner un presidente. En ese momento, la Libertad Avanza dijo, bueno, nuestro único diputado que está en la comisión es Almirón. ¿Quién es Almirón? El que le pegó a Sago la semana pasada en el recinto. No tenemos las imágenes, ¿no? No tenemos las imágenes para refrescar, ¿no? ¿Se acuerdan de esa trifulca? Bueno, decían, no podemos poner a Almirón esa ahí imagen. Estamos, mirá. El que no se lo ve porque está contra la pared es Almirón. El que está pegando cámara, es Oscar Sago, aliado del gobierno. Ahí se lo ve. Porque está de camisa. Sí, el que está de espalda de camisa. Exacto. Y el que está llevándose es a Sago, que es del MID, que también está en la comisión. Y que era el otro diputado que podía ser. Y de hecho, terminó habiendo un acuerdo para que Sago sea el candidato a presidir la comisión bicameral, diputado. Y tenía que venir una situación incómoda. Porque hay que votar a las autoridades. Hay que votar a las autoridades. Que el que pegó votaba al que había recibido la trompada. Y finalmente es lo que ocurrió. Vamos a escuchar el momento en donde el diputado Almirón, porque había todo tipo de especulaciones, los que estábamos mirando la bicameral, no lo votará. ¿Esto cómo termina? Las trompadas se van, claro. Kirchner interviene. Kirchner no se para. Sago ganó por puntos, sí, por puntos, incluyendo las de la votación del propio Almirón, que garantizó que asumiese Sago para garantizar la reunión. Bueno, esto va a ser, porque no había que justificar el voto. El propio Almirón tuvo que explicar por qué estaba eligiendo a Sago. Y claro, y mirá, estamos todos riéndonos de esto. No, es dramático. Lo serio que es que nos estemos tomando tan para la chocota. Bueno, trámites que deberían ser primero rutinarios, primero bastante sencillos. Y por consenso. Pues básicamente eso, ¿no? Bueno, el momento Almirón del día. Gracias. Yo voy a fundar mi voto porque la verdad
Esto era previsible, viendo cómo se está moviendo el mercado, sabiendo que este era un acuerdo y un compromiso importante, escuchar a los funcionarios. ¿Voy a votar? No, escucharon a todos. Voy a votar pese a la especulación, pese a toda la especulación que hicieron, voy a votar por Sago, pero ¿sabe qué, señor secretario? Voy a votar por Sago algo claro. Ante todo está la República, ante todo está el actual presidente Javier Milei, que ha bajado no solamente esta propuesta para todos ustedes, para que gocen de lo bueno del país, sino también para que escuchen los puntos del acuerdo, porque estos funcionarios están esperando de las 4 de la tarde y le hicieron perder tiempo. Dígame, sí, senador, déjeme que termine, que yo lo suelo escuchar en la tele también a usted. Yo voy a votar, estoy votando para que se den cuenta cómo son las votaciones, que los deportivos y las especulaciones no le sirven a nadie. Voto por Sago, viva la libertad, carajo. Eso va a quedar a la historia. Voto por Sago, viva la libertad, carajo. Claro, era difícil después de haberse trenzado los golpes en el recinto hace una semana. El que estaba un poco incómodo entre Sago y Almirón era Santilli. Pero fue el que logró el acuerdo, ¿eh? Bueno, pero en cualquier momento, ¿viste? En el medio, ¿viste? Una piña y me surten a mí, ¿viste? Como raro. Fue muy incómodo todo ese momento. Sí. También fue muy incómoda la discusión. Después vamos a ver precisamente la participación del PJ, que probablemente anticipe el clima de lo que se va a vivir hoy dentro del recinto. Ayer hubo mucha tensión, muchos reproches, incluso insultos a los funcionarios. Fue una jornada tensa y eso fue la previa. Pero te aseguro que va a haber votos peronistas a favor del acuerdo con el Fondo Monetario y muchos. Y de hecho, podemos anticipar varios. Podemos anticipar varios y también, para antes de irnos al corte, una breve reflexión, ¿no? Sobre todo para el oficialismo. Lo importante que es, bueno, mirar en detalle cuando se arman las listas, ¿no? Ahora que vamos a estar en ese tránsito. No es un dato menor. No son datos menores las listas. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Mañana, en este miércoles muy intenso, como estamos anticipando, dentro del Congreso y fuera del Congreso, pero una jornada agradable, al menos en el tiempo. Así es, la verdad, estamos por encima de los 20 grados, seguramente ya asomando a los 25, atención, y un día espléndido, pero ahora es momento de hacer los títulos. Una marcha sin protocolo. El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que no aplicará el protocolo antipiquetes y confirmó que las fuerzas federales estarán ubicadas detrás del vallado para evitar el contacto con los manifestantes. Además, controlarán los ingresos a la ciudad en las terminales ferroviarias. La ciudad sumará 900 policías que ocuparán el tercer anillo, acompañados por 600 agentes de tránsito para cortar las calles. Anoche retiraron cerca de 350 contenedores de basura en la zona de los incidentes de la semana pasada. Adentro, el debate. El oficialismo obtuvo el dictamen de la bicameral y se encamina a aprobar el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La sesión está convocada para las 10 de la mañana y se busca que el debate avance antes de que comience la marcha. Cristina Kirchner reunió a la cúpula del PJ para encolumnarlos en el rechazo al proyecto y el gobierno respondió con una foto en la que se ve a Franco y a Caputo con los gobernadores del PJ tras una reunión para discutir obra pública. El último capocómico. El mundo del espectáculo despide a Antonio Gasalla, que murió ayer a los 84 años. Fue una de las máximas figuras del Café Concert y se convirtió en un referente para el surgimiento de nuevos artistas en la recuperación democrática. Creó personajes que ya están en la memoria colectiva, como Mamá Cora, Soledad y la empleada pública. Susana Jiménez, con quien compartió pantalla durante 16 años, lo calificó como un artista inolvidable. Caros y también solidarios. La AFA confirmó que las entradas para ver a la selección argentina frente a Brasil saldrán a la venta con precios que van de los 90 a los 480.000 pesos. Al mismo tiempo, se anunció que la Escaloneta jugará un amistoso a modo de entrenamiento con la Sub-20 en Huracán para recaudar fondos para los afectados por las inundaciones en Bahía Blanca. Los precios, en este caso, se ubican entre los 20.000 y los 25.000 pesos.
Es el tema del día, sin duda, la marcha de hoy de los jubilados, una marcha que se prevé multitudinaria y en la que ya se está poniendo en marcha el operativo de seguridad. Está trabajando en la zona del Congreso ya a esta hora Alan Zurita. Alan, buenos días, volvemos con vos. Bueno, Virginia, lo que estamos viendo en este momento fue, o mejor dicho, es el vallado que fue colocado hace escasos minutos. Vinieron miembros de la Policía Federal junto con otros colaboradores y colocaron ya estos 7 u 8 vallados que lo que hacen es restringir el tránsito peatonal. Lo que nos dijeron es que la idea es que a las 9 esté todo ya sellado y con el perímetro totalmente marcado. ¿En qué esquina estás en este también momento? se colocaron miembros... Eso es esquina, Irigoyen Avenida y Entre Ríos sí. e Hipólito Yrigoyen. Son escasos metros de donde ocurrió el hecho de Pablo Grillo, que fue herido aquí en Solís e Hipólito Yrigoyen. Lo que vemos de fondo son miembros de la Policía Federal que estaban hasta hace instantes parados aquí detrás de ese vallado, pero ahora se fueron caminando hacia lo que es el Congreso de la Nación, donde estamos viendo ahora el carro hidrante de la Federal, junto con las camionetas, los patrulleros, los colectivos que traen a los uniformados para este operativo, que comienza muy temprano, en aproximadamente una hora, un poco más, un poco menos. Ya lo que estamos viendo aquí no lo vamos a poder observar más porque nos va a tapar la valla o las vallas que van a ser colocadas aquí. Acceso totalmente restringido para dentro de un rato. Los que estén adentro se quedarán allí trabajando, los que estén afuera para poder ingresar, como les decía en la anterior salida, van a tener que acreditar ya sea que viven aquí o que por lo menos desempeñan labor en esta zona. Y es una zona que a esta hora tiene muchísima gente que va y viene a la zona del Congreso. Está lleno de oficinas más allá de las reparticiones públicas, así que va a ser bastante complicado. Claro, y ya estabas mostrando, Alan, que los camiones de la Policía Federal están sobre Irigoyen. Hay solamente un carril habilitado para el tránsito. Está bastante ya complicado llegar a esta zona por Irigoyen. Exacto, pero no es solo Irigoyen, es también en la avenida Entre Ríos que están los autos y camionetas de Gendarmería Nacional. De hecho, hay miembros de Gendarmería caminando, yendo y viniendo en cada momento, con lo cual ya el operativo diría que comenzó hace rato. La única diferencia, bueno, es esta cuestión de las vallas que todavía faltan colocar aquí sobre la vereda y también sobre la avenida, que recordamos va a ser un poquito más amplio que la última vez. Es una especie de operativo que ya ocurrió en otra ocasión. No logro recordar con precisión para qué tipo de acontecimiento o evento fue, que también estuvo todo totalmente vallado, el acceso era restringido, en el marco de una marcha también. Y el punto álgido había sido acá, donde estamos en este yo me acuerdo momento, que fue precisamente la de la interrupción voluntaria del embarazo, que se había interrumpido a esa altura y uno no podía acceder, y de hecho también la plaza estaba dividida al medio, pero había una suerte de pulmón de seguridad larguísimo entre prácticamente Solís y Entre Ríos. Bueno, por lo tanto, claro, había un espacio gigante como para evitar que los manifestantes llegasen hasta el Congreso. No, y además en esa marcha puntual tenías la particularidad de que tenías exactamente que había dos manifestaciones expresando exactamente lo opuesto y que el enorme temor ahí era el choque. Ahí no había ni incidentes, ni violencia, ni nada por el estilo. Ahí era otro tipo de preocupación realmente. Pero o sea, estaba ese pulmón de seguridad. Exacto, que no sabemos si ahora, si llamarlo así, ¿no? Pulmón de seguridad. Pero lo que queda claro es eventualmente que a qué hora se corta definitivamente la calle. 9 de la mañana. 9 de la mañana lo que nos dijeron que es... Claro, es inminente. Y además otra cuestión también que me parece no menor. A los comerciantes que están en las zonas aledañas al Congreso, no solamente sobre la avenida Rivadavia, avenida de Mayo, sino también en los alrededores, en la circunferencia, digamos, del Parlamento, les recomendaron, sí, no los obligaron, les recomendaron que cierren sus locales a partir del mediodía. ¿Por qué? Porque justamente se espera la concentración para ese momento. Y si escuchan de fondo... Sí, sirenas. Sí, están llegando todavía más miembros. A ver, este operativo ya comenzó hace varias horas. Pasa que el punto fuerte va a ser a partir de las 9 de la mañana, porque se estima justamente que a esa hora empiecen a llegar algunos de los manifestantes. Por eso, más allá de la actividad que va a haber dentro del Parlamento, yo creo que el foco de atención va a estar colocado aquí
y sobre todo aquí, en este punto, es que es donde por lo general se origina el conflicto. Irigoyen y la avenida Entre Ríos y también la avenida Rivadavia con la avenida Entre Ríos. Gracias, Alan. Por supuesto, vamos a estar muy atentos, siguiendo de cerca el operativo y en minutos nada más lo que va a empezar a ocurrir dentro del Congreso, porque van a empezar a llegar los diputados para los trabajos previos para la sesión convocada para las 10. Vayámonos de acá, please, a nuestro lugar feliz, al lado del mar. Ya la temperatura en la ciudad de Buenos Aires subió a 22 grados 7 décimas. El cielo continúa ligeramente nublado y se espera para hoy una máxima de 30 grados. Sí, son condiciones de verano justo en la puerta del otoño en la ciudad. Ahí tenemos las temperaturas con las que empezamos esta jornada, que ya van subiendo, ya están más cerca de los 23. El cielo totalmente despejado también esta tarde con 30 grados de temperatura máxima. Y esta noche, otra vez, la calidez que se queda durante toda la jornada y la noche. Hablemos del pronóstico extendido, porque el calor llegó para quedarse al menos unos días en la ciudad de Buenos Aires. Mañana, te recuerdo, comienza el otoño por calendario astronómico, pero las condiciones siguen siendo de verano, con mínima de 21 y máxima de 31, el cielo totalmente despejado. Ya el viernes comienza a aumentar la nubosidad, pero tanto el viernes como el inicio del fin de semana largo serán con temperaturas entre 22 y 30 grados. Ya el domingo la situación cambia, hay probabilidad de lluvias en la ciudad de Buenos Aires, así que si tenés planes para el finde, ten en cuenta este dato. La ventana a la ciudad de Buenos Aires nos muestra mucho sol a esta hora en Buenos Aires. Te repito, la temperatura, estás por salir de casa, 22 grados 7. Y dejemos todo atrás, vayámonos de acá, please, a nuestro lugar feliz, al lado del mar. Contigo no me falta nada. Y continúan las complicaciones en el barrio de Villa Crespo, recordemos, en Avenida Juan B. Justo y Murillo, sentido hacia el oeste, es decir, para el tránsito que va en dirección hacia la zona de Liniers. Se registró un choque y vuelco, un vehículo que aparentemente impacta contra el cordón del Metrobús, termina de esta manera totalmente dado vuelta en plena avenida Juan B. Justo. De hecho, como vemos en imagen, tuvieron que intervenir los bomberos para rescatar al conductor de este auto, que resultó con algunas lesiones menores. Afortunadamente también estuvieron asistiéndolo los médicos del SAME. Se mantiene el operativo a cargo de la policía de la ciudad. Lo que tienen que saber es que está cortada Juan B. Justo y Murillo. Hay un desvío de los vehículos particulares justamente a la altura de los carriles, por los carriles del Metrobús, sentido hacia Liniers, allí en el barrio de Villa Crespo. Por otro lado, Avenida Las Heras y Billinghurst, allí una mujer que fue atropellada por un auto, afortunadamente con lesiones menores, pero está cortado el tránsito. Ojo, porque Avenida Las Heras es una arteria muy utilizada a esta hora de la mañana, y lo que vemos en imagen da cuenta de un operativo de los bomberos en un edificio. ¿Qué fue lo que pasó? Un incendio en un tablero eléctrico dentro de un departamento en este edificio que está ubicado en la calle Paunero al 2800. Esto es a la altura de la calle Cabello, entre Cabello y Cerviño. Están trabajando los bomberos, los médicos del SAME. De hecho, 6 personas que fueron asistidas en el lugar por inhalación de humo. Se mantiene el corte allí, así que a tenerlo en cuenta para los que vayan a desplazarse por la zona de Palermo. Está sucediendo en la calle Paunero, entre Cabello y Cerviño, esto es al 2800. Y por supuesto que la información del día pasa por la zona del Congreso Nacional. A las 9 de la mañana van a comenzar los cortes en el perímetro comprendido por la calle Paraná, Enseña, Alsina,
Sarandí, Ayacucho y Bartolomé Mitre. Así que durante todo el día se va a sobrecargar Avenida 9 de Julio, también Belgrano, Avenida Corrientes. Así que la sugerencia, si no te vas a sumar a la marcha, en lo posible no ingreses a la ciudad de Buenos Aires con tu vehículo particular porque será muy difícil para desplazarse por el centro porteño. De hecho, también habrá controles en los accesos. Ya comenzó uno en el puente Pueyrredón y habrá operativos en las diferentes estaciones de tren, de subtes y colectivos. Así que durante toda la jornada seguimos de cerca este tema. Hablamos de servicios, te estás preparando para ir a trabajar, tenés que tomar el tren. Buenas noticias para vos, están funcionando con normalidad. Mismo panorama para los subtes, las 6 líneas y el premetro. Asterisco para la línea A porque probablemente con motivo de lo que va a acontecer en la zona del Congreso Nacional se cierre la estación Congreso de la línea A, así que para los usuarios a seguir de cerca este tema durante toda la jornada. Si tenés que volar, una mañana tranquila, tanto en Aeroparque como así también en Ezeiza, chicos. Gracias, Laurita. Y por supuesto, volvemos al tema de la jornada que tiene que ver con lo que va a pasar en la zona del Congreso. Hablamos recién de la marcha, hablemos un poquito más de lo que se espera para el debate, la sesión convocada para las 10 de la mañana para discutir el decreto de necesidad de urgencia que habilita el acuerdo con el fondo. Ahora nos va a contar todo lo que sabemos sobre el acuerdo con el fondo. Todos los detalles, tenemos todos los detalles que están llevando tanta calma Sí, al claro. mercado. Pero bueno, pero todavía hay un trámite que no es menor hoy adentro del Congreso en la sesión que está prevista para dentro de un ratito ya. A las 10. Y de hecho, un poco el tono de lo que va a ser la sesión. Ayer se notó, como decíamos, en la bicameral que finalmente dio el dictamen para que hoy pueda llegar al recinto. Escuchemos si les parece al senador Parrilli, que no forma parte de la comisión, pero ayer convocó a un montón de senadores y diputados que no tienen voto, pero pueden hablar en cualquier comisión. Y habló con algunos términos que de hecho ofendieron y mucho al viceministro de Economía, a Daza, que después le terminó respondiendo ya con un tono cansado, estaba bastante podrido, hay que decirlo, porque llevaba horas ahí. Pero lo cierto es que el tono de Parrilli un poco se nota que no solamente le hablaba al gobierno, sino también probablemente le estaba hablando a los propios que hoy tienen previsto acompañar al gobierno. Esto ayer decía Parrilli. La verdad que me da una suerte de indignación, sinceramente se los digo. Me siento como un tonto, como un bobo. Me están tomando el pelo, nos están tomando el pelo en la cara, se están riendo de nosotros. El presidente Milei dijo que era un topo y venía a destruir el Estado y que venía a llenarle el bolsillo de plata a los grandes empresarios. Y en realidad lo que están haciendo ustedes, y vienen a explicarnos acá con números, con cifras absolutamente inventados, falsas, mentirosos, hipócritas y cínicos, algo que no nos pueden explicar, que es cómo llegamos a esta situación. Mentirosos, hipócritas y cínicos. ¿Y cómo llegamos a esta situación? Bueno, si Parrilli no sabe, estamos en problemas. No tenía nada que ver Parrilli. Y lo cierto es que minutos más tarde, desde la sede del PJ, cerquita, en la calle Mateu, se estaba terminando la reunión que había convocado de urgencia Cristina Fernández del Consejo Nacional del PJ para marcar la cancha. Ahora, no solo del gobierno, porque el gobierno ya sabe cuál es la opinión del PJ. Claro, exacto. Hacia adentro. Y de hecho, en el comunicado que ayer difundieron después de esa reunión, hay un párrafo que está directamente dedicado a los diputados del PJ. Dice, tenemos que ser claros. Los diputados y senadores argentinos que voten por la aprobación del DNU le estarían confiriendo a Javier Milei las facultades extraordinarias que son fulminadas con nulidad insanable y absoluta por el artículo 29 de la Constitución Nacional, que no lo dice el comunicado, pero que termina diciendo que son pasibles de la acusación de traidores a la patria. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo. Muchachos, el peronista que vota esto es un traidor a la patria. Y hay peronistas que, más allá de esta acusación tan seria, o esta advertencia, en realidad, cuasi amenaza de Cristina Fernández de Kirchner, hay peronistas que de todos modos dijeron, vamos a apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, porque de hecho,
15 minutos después de que se conoció ese comunicado, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, publicó un mensaje que probablemente marque el otro tono del debate. Los que acompañan, tal vez en silencio, pero que se entiende cuál era el enojo y el apuro de Cristina Fernández de Kirchner por convocar al Consejo del PJ. La reunión entre el ministro de Economía, Caputo, el propio Francos, y 3 gobernadores peronistas, Jaldo de Tucumán, Sáenz de Salta, que no es un PJ orgánico, pero es peronista, y Jalil de Catamarca, donde el propio Francos dice, nos reunimos para ver, después de haber acordado las obras a realizar en el transcurso de este año en sus respectivas provincias. Recordamos, son gobernadores que ya vienen cerca del gobierno desde la discusión de ley de bases y sobre todo por el régimen, el apoyo al régimen de incentivo a las grandes inversiones. De ahí viene el buen vínculo o el buen diálogo entre el gobierno y este grupo de gobernadores. Más temprano, en una cumbre que se realizó en un hotel en la zona de Retiro, una cumbre energética en la que participó el gobernador cordobés Martín Yarlora, fue enfático, explícito y abiertamente. También dijo Yarlora que iba a apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario, básicamente porque los gobernadores en definitiva también necesitan estabilidad financiera y eso es lo que los motiva a mandar a sus diputados a apoyar a pesar de Cristina. Exactamente, y de hecho hoy a esta hora el gobierno está computando unos 133 votos a favor. 129 es el quórum, o sea, 4 más que el quórum, tienen quórum garantizado y el tema es, hay muchos que se van a ir. Claro. Por lo tanto, 133 votos en una asamblea donde no van a estar los 257 porque muchos se van a esconder para no tener que traicionar a la patria, claro, según Cristina, ni traicionar a sus gobernadores, pero para no bloquear la aprobación, entonces el gobierno se siente tranquilo. Y en gran medida la tranquilidad está dada por 2 grupos. Los bloques que responden a los gobernadores que no están dentro de Unión por la Patria y también del bloque Encuentro Federal, donde está Massot, que ayer dijo que de ninguna manera iba a acompañar, pero el resto de la bancada responden a muchos gobernadores y van a terminar acompañando. Y sí, también algunos votos sueltos, como el de Ricardo López Murphy. Es muy difícil imaginarse a Ricardo López Murphy votando en contra de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, lo que pasa es que acá hay 2 discusiones para los diputados y a personajes o figuras como la de López Murphy realmente incomoda porque en definitiva el acuerdo con el Fondo Monetario es algo que López Murphy claramente votaría. Lo que lo incomoda es el que sea a través de DNU cuando hay un mandato de que eso sea por ley. Entonces ahí es donde a aquellos más republicanos, entre comillas, o aquellos que tienen esos cuidados, bueno, les molesta un poco más. Absolutamente, así que por lo menos estos son a esta hora los cálculos que tiene la Casa Rosada para sentirse tranquilos en una sesión donde, claro, los discursos van a ir por un lado un poco tranquilo, pero al momento de votar lo tienen asegurado. Un ratito vamos a estar hablando de las otras discusiones que se van a dar también en el Congreso, porque no termina acá con la sesión. También hay Libra y también una sesión especial que pidió el PJ y está convocada para las 19 horas para tratar 2 temas vinculados con los jubilados. Sí. Extender la moratoria previsional durante 2 años, algo que está venciendo ahora, y también lograr la gratuidad de todos los medicamentos que tienen hoy descuento por el PAMI, que sean gratis para todos los jubilados y pensionados. Eso va a ser a las 19, por lo tanto va a haber jornada larga. Difícilmente tenga quórum esa sesión, así que habrá seguramente diputados del peronismo hablando en minoría, pero seguramente con la calle todavía movilizada, si es que a esa hora todavía hay gente y está tranquilo. Y toda la tensión, de todos modos, se va a descomprimir completamente respecto de lo que pase adentro del Congreso. La tensión se va a correr afuera del Congreso, pero en cuanto el DNU sea aprobado, si es que esto ocurre tal como se espera, sobre todo la tensión de los mercados. Y atención, porque hablamos ahora un poco de lo que está pasando en la economía en torno ya no tanto del término político, de lo que pase en la política con el acuerdo con el Fondo Monetario, sino con el acuerdo con el Fondo
pensando en sí mismo. Ayer fue un día realmente tenso en los mercados, seguimos viendo a la diputada Giudice, pero fue tenso la jornada en los mercados, casi 1.300 volvió el dólar, y acá hay que marcar, 1.300 pesos es un dólar muy caro, la verdad que no. En julio del año pasado lo vimos en 1.500 y después bajó y se controló, incluso la brecha prácticamente logró borrarse. Ahora la brecha ayer y lo que ocurrió desde el viernes pasado, y esto es lo que importa y esto es lo que preocupa, es la dinámica. Desde en pocos días el dólar saltó más de 70 pesos, ya se acerca a los 1.300 pesos. El riesgo país que estaba muy cerca de los 500, ahora está mucho más cerca de los 800 pesos. Todos síntomas de muy alto nerviosismo en el mercado, y el nerviosismo no tiene que ver con si se aprueba o no en el Congreso, como muchas veces pasa, como históricamente pasa. No tiene que ver con si se aprueba o no, no tiene que ver tanto tampoco con lo que pasa en la calle, que a veces también eso no ayuda para nada. No tiene que ver con eso, sino tiene que ver pura y exclusivamente con lo que se compromete o no se compromete en ese acuerdo con el Fondo Monetario, porque se sabe, el fondo quiere que el gobierno levante el cepo. El gobierno obviamente también quiere levantar el cepo, pero ese levantamiento de los controles de capitales genera mucho temor a un salto cambiario, es decir, a un salto del dólar. Entonces el mercado se anticipa y presiona precisamente sobre el dólar. Habló Caputo ayer con una intención de llevar algo de calma al mercado y decir, el mensaje fue, lo vamos a ver ahora en instantes, el mensaje fue, aunque el Fondo Monetario nos dé plata y nos dé mucha plata, y levantemos el cepo, no va a haber un salto devaluatorio. Bueno, hacele creer a cualquiera que está pensando en qué hace con sus pesos que no va a haber una devaluación en la Argentina cuando se elimina un control. Realmente es una parada muy difícil que tiene el gobierno, salvo que tenga algo para decir como el Fondo Monetario nos va a dar 100.000 millones de dólares. Ahí nadie se le va a animar. Pero Caputo dijo cuánto nos va a dar el Fondo Monetario, cuánto le va a dar al gobierno el Fondo Monetario. Escuchémoslo. ¿En la Argentina va a ir un régimen de libre flotación o va a seguir con un régimen de crawling peg? ¿Qué es lo que se negocia? Bueno, no puedo, eso es parte del acuerdo. Bien. Y no le puedo decir. Lo que sí puedo dejar tranquilo a la gente, muy tranquila, es que lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. Nosotros lo primero que hemos hecho es poner la macro en orden, y ahora estamos recapitalizando el Banco Central para crear las condiciones para que cuando liberemos las restricciones cambiarias puedan estar seguros que no va a haber ningún problema para la gente, ni va a haber un salto devaluatorio como dicen algunos que pide el fondo no pide nada de eso. Entonces, lo importante no es si se flota o no, sino hacerlo en las condiciones correctas. De nada sirve flotar si vos no tenés las condiciones apropiadas, porque te va a ir mal. Entonces, acá todo lo que hemos hecho durante este año es hacer los deberes para ir hacia un país normal. Bueno, y ese es el punto central, lo que el periodista Antonio Laje le preguntaba a Caputo. Después del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Va a flotar? ¿Vamos a dolarizar? ¿Van a intervenir de alguna manera? ¿Va a seguir anclado como ahora? Bueno, ese es el foco y eso es lo que genera nerviosismo, porque la respuesta de Caputo fue no está definido. Cuando algo no está definido, cuando nada está definido, todo es posible, y eso es lo que genera mucho nerviosismo en el mercado. Se viene en este sentido unos días complejos hasta que se conozca la letra chica del acuerdo con el fondo. Ya nos contaba Nieves la despedida a Antonio Gasalla. En este momento están despidiendo sus restos en la sala velatoria Zucotti. En el lugar está trabajando Bruno Guiso. Bruno, estamos con vos. Porque le pareció que era un trabajo con las manos, que no le ocupaba la cabeza mucho. Hizo un año de odontología, pero mi padre falleció joven. Y ahí no esperó más, entró al conservatorio y se recibió en el conservatorio. ¿Cómo va a seguir la situación con el tema del traslado? Ahora hasta las 3 se puede dar algunos detalles. Ahora, nosotros estamos citados acá porque de acá vamos a partir a un cementerio parque en la Panamericana, que vamos a llevarlo ahí. Sí. Carlos, usted habló de que se capacitó, pero su creatividad era única e irreemplazable también, ¿no? Porque no va a haber otro Antonio Gasalla. No, yo no puedo decir eso porque cuando Antonio empezó a actuar de manera irreverente, digamos, asombrando a mucha gente grande que no esperaba una cosa así, también podíamos haber dicho que eso no iba a prosperar, pero yo creo que
El arte siempre se desarrolla y siempre la juventud toma algo de lo anterior, pero modifica ese algo y sigue a flote. O sea, el progreso no se puede detener. Surge de las personas que quieren hacer las cosas en serio. Y eso es lo que hizo Antonio. ¿Usted cree que él cumplió todos sus sueños o quedaron cosas pendientes? Yo eso no lo puedo decir. Eso es una cosa íntima de él. Lo que sí sé que un sueño lo completó y lo mantuvo, que fue el de ser actor y actuar. Eso es indudable. Bien, la palabra entonces allí, chicos, del hermano de Antonio Gasalla, de Carlos, quien llegó hace instantes hasta aquí, hasta la puerta de Zuccotti Hermanos, la casa velatoria, donde se está dando el último adiós al comediante. Esto va a ser, bueno, al actor, al humorista, cualquier calificativo le queda bien a una de las personas más importantes de la cultura argentina. Esto va a estar hasta las 10 de la mañana. A partir de las 13 van a salir justamente hacia el Parque Memorial de Pilar, donde allí permanecerán sus restos. Gracias, Bruno. Por supuesto, volvemos a vos en un ratito. La verdad que impresiona ver a la imagen del hermano de Antonio. Sí, el parecido igual, físico, igual. Es llamativo. Una triste despedida de una de las figuras sin dudas más relevantes del espectáculo argentino. Hacemos una nueva pausa. Un breve corte y ya volvemos. Nos sorprenden trabajando. 8:36 avanza esta mañana, una mañana que venimos mencionando, viene tensionándose en la calle, en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Ya está disponiéndose un amplio operativo de seguridad para contener la manifestación y también aislar al Congreso, porque en un ratito se viene el debate por el DNU del FMI. Así es, una jornada que se prevé realmente muy, muy intensa. Abrimos una ventana en la Ciudad de Buenos Aires, ¿saben cómo está esta hora? Ahí está, sí. Ya tenemos por lo menos bastante cargado el tránsito de la zona del Bajo, pero muy agradable. No sé cuál es la temperatura a esta hora, Lucas. Hola chicos, 22 grados 7 la temperatura ahora en Buenos Aires, seguramente un poquitito más alta también en varios puntos del área metropolitana. Esta es la medición de las 8 de la mañana y continuará subiendo la temperatura hasta llegar hoy en Buenos Aires a los 30 grados. Algún punto del conurbano, un poquito más alejado del Río de la Plata, puede inclusive subir un poquitito más, algunas décimas por encima de los 30 grados, en una jornada en la que el cielo estará prácticamente despejado todo el día. Hay algo de nubosidad y hay tormentas en este momento en la Ruta 2, si tenés que ir hacia Mar del Plata, a la altura de Dolores. Hay fuertes tormentas, lo mismo que viene ocurriendo desde el día de ayer. Pero en Buenos Aires nos quedamos con buen tiempo, con cielo despejado y ya miramos lo que pasa el resto de la semana. Con calor, mañana jueves, mínima de 21 y máxima de 31. Y luego se establecen las temperaturas entre 22 y 30 grados en la primer parte del fin de largo. Acordate que el domingo llueve en la ciudad, eso dicen las previsiones, lo mismo que el lunes durante la madrugada. Luego mejorará y la última parte del fin de largo será con tiempo un poco más fresco. Avanza la mañana y se suman algunos inconvenientes en cuanto al tránsito. Tenemos un choque en donde avenida Eva Perón y Alvariño chocaron dos vehículos, hay reducción de carriles. Además, continúan trabajando en plena avenida Juan B. Justo y Murillo, sentido hacia la zona de Liniers. Recordemos, más temprano, un auto que aparentemente impacta contra el cordón del Metrobús termina literalmente dado vuelta. En cuanto al tránsito, lo que tenés que saber que se mantiene el corte de Juan B. Justo sentido hacia el oeste, así que hay un desvío de los vehículos particulares por los carriles
del Metrobús. Así está la situación en las principales arterias porteñas. Recuerden que a las 9 de la mañana comenzará el corte en las inmediaciones del Congreso Nacional, en el perímetro comprendido por la calle Sáenz Peña, Paraná, Bartolomé Mitre, Ayacucho, Sarandí y Alsina. Así que durante toda la jornada la zona del Congreso estará intransitable, así que inevitablemente se va a sobrecargar Avenida 9 de Julio, Avenida Belgrano, Corrientes, así que será una jornada muy difícil para desplazarse por el centro porteño. Tengan en cuenta, además, que habrá varias líneas de colectivos que van a desviar su recorrido. Ya tenemos operativos en los ingresos a la ciudad, principalmente en la zona sur, en el puente Pueyrredón y en la Buenos Aires-La Plata hay un control en la zona de Dock Sud. De la misma manera, estos controles se van a extender a las diferentes estaciones de tren, de colectivos y subtes, así que durante toda la mañana los vamos a estar informando. Ahora sí, actualizamos la info de servicios, lo que tenés que saber en este preciso momento. Tengan en cuenta que además, durante toda la jornada, se va a notar mayor caudal de pasajeros porque mucha gente estará tomando el tren, el subte, el colectivo para acercarse a la zona del Congreso Nacional. Así que a contemplar esta situación si tenés que ir a trabajar y salir con tiempo de casa. Los subtes con normalidad, las 6 líneas y el premetro. Recordá además asterisco para la línea A, que probablemente se cierre la estación Congreso, además que por obras sigue cerrada la estación Lima, lo mismo para la estación Pueyrredón de la línea B, en este caso por obras, al igual que Palermo de la línea D. Y si tenés que volar, está totalmente operativo Aeroparque y Ezeiza. A ver si continuamos con cortes por obras o si no te cuento que bueno, realmente a esta hora de la mañana está muy difícil desplazarse por el centro porteño, chicos. Bueno, y volvemos a Antonio Gasalla y ahora vamos a hablar de su legado artístico. Recién lo escuchábamos a su hermano Carlos contar que estudió un año odontología y después fue al conservatorio a estudiar teatro y de ahí no se fue más. El teatro, el Café Concert lo copó y él copó el Café Concert. Hizo también papeles dramáticos como en 1974 La Tregua, mucho más para esta época, Dos Hermanos con Graciela Borges, por ejemplo. Pero todos recordamos sus personajes, por ejemplo, Soledad, la maestra Noelia, Bárbara Donworthy, Marta, infinidad de personajes. Pero si hay uno que más recordamos y más tenemos en nuestra cabeza, sin dudas, es el personaje de Mamá Cora. Así que ahora te voy a contar un poco la evolución de este personaje y cómo nació. Mamá Cora en realidad lo empezó a hacer Antonio mucho antes que la película Esperando la carroza. Lo empezó a hacer en el Maipo, donde él mismo contaba. Hacía el personaje de una viejita que hablaba con otra y hablaban sobre la realidad del país, comentaban cosas, estaban las dos sentadas en una plaza, en el banco de una plaza. Ahí nomás, Alejandro Doria lo vio y le encantó ese papel. Alejandro Doria además ya tenía pensado hacer esta película, Esperando la carroza, en 1985. Pero ¿qué pasaba? En el libro de Esperando la carroza, el personaje de Mamá Cora aparece recién al final. Es decir, el espectador nunca se entera que Mamá Cora está viva, está bien y está en la casa de la vecina, sino que no se sabe hasta el final de la película. Es decir, que Gasalla hubiera aparecido solamente 2, 3, 5 minutos como mucho en la película. Entonces decide cambiar el guión y por eso Mamá Cora va haciendo sus apariciones durante toda la película. Es un personaje muy distinto al que hizo él primero en La Plaza. Él mismo, en una entrevista que le hice hace muchos años, me dijo, la de La Plaza era una abuela mucho más avispada, Mamá Cora estaba perdida. Claro. Como dato curioso, en la película usa la misma cartera, la peluca y los accesorios que él mismo usaba en el Maipo. Se llevó todas sus cosas para el set de Esperando la carroza. Mamá Cora, súper querida, años después la llevó a la televisión en sus programas El Palacio de la Risa y El Mundo de Antonio Gasalla, que estuvieron en varios canales, estuvo haciéndolo en Telefe, en ATC, en el viejo ATC, también en Canal 9,
pasó por todos los canales casi, prácticamente, esta Mamá Cora. Ahí la estamos viendo con Norma Pons, Juan Acosta era otro de los hijos a veces también, Verónica Ginás, Laura Oliva y todos los actores que lo acompañaban a él iban haciendo en diferentes temporadas las veces de familia de Mamá Cora. Esta sí era mucho más parecida a la de la película porque también estaba un poco perdida. Recordemos el clásico abrió cuando atendía al portero eléctrico y mucho no entendía, se confundía bastantes cosas esta abuela. Hasta que finalmente volvió un poquito a ser esa abuela pícara del Maipo y en el 98 fue al living de Susana por primera vez, donde ahí Susana un poco usó a este personaje para decir las cosas que ella de alguna forma no se animaba a decir. En el 98, cuando Gasalla fue por primera vez interpretando a la abuela, ya no Mamá Cora por cuestiones de derechos, no se podía llamar así, Gasalla le preguntaba a Susana sobre su separación escandalosa de Huerto, sobre los 10 millones y todo lo que ella, si no, frente a pantalla sola, no se hubiera animado. Ahí quedó ese personaje. Años después, Susana lo volvió a llevar al living. Estuvieron juntos durante 16 temporadas. Ahí ya la abuela se había inventado otra historia. Ahora ya tenía otras nietas, la Sharon y la Nicole, que le hacían bastantes líos. Hablaba también de la actualidad y era una forma, Susana que a veces por ahí mucho no habla de la actualidad o en su programa no es el espacio para hablar de estas cosas. Susana Gasalla siempre fue un poco este espacio donde se podían hablar de otras cosas dentro del living de la diva. Por eso Susana ayer también lo despidió con tanto cariño y armaron una dupla muy divertida donde se la podía ver a Susana como en otras ocasiones no, mucho más descontracturada, riéndose, diciendo cosas que por ahí en otras ocasiones no lo hubiera dicho. Así que hay un poquito de la historia de este personaje que arrancó en el Maipo. Mira, el personaje hizo teatro, cine y televisión. Yo no quisiera el auto porque no sé manejar, prefiero los $10.000. Hola, no me contesta nadie. Hola. Ya sé quién sos, te reconocí por la respiración. Vos sos el quinelero de la esquina. Cuando pase por ahí con las piedras te voy a romper los vidrios de la vidriera, vas a ver. ¿Que me estás escuchando? Hola. Hola. Si me escuchás, anotame 20 pesos al peso de la Clotilde, el 196, que anoche soñé con ella. Hola. Si termine la abuela, que es la puerta. No, Clotilde, no soñé con la puerta, soñé con vos, créeme. No era una pesadilla, era una pesadísima. Fue antes de que estuviera con Susana, donde sonaba el teléfono y pensaba que era Susana. Claro, en esa época era la diva de los teléfonos. Claro, es verdad. Sonaba el teléfono. Y ahí está esta dupla. Susana estaba ayer muy compungida y también recordó a Gasalla. Habló con varios medios y recordó a Gasalla. Muchas gracias. De nada, Amanda. ¿No? No, la tenés que entender. Ella es la tortuga es más rápida de lo que parece. No me digas. Sí. Pero ¿usted la tenía dónde, la tortuga? No, hace 1000 años, cuando yo era chica, en mi casa había un gato, un perro, sí. había una tortuga, pescadito en una... Sí. Era otra época, Sí. ¿viste? Los bichos mandaban, había una jaula con 2 canarios, Sí. seguro que tenía cualquiera en todas las casas, Sí, es ¿viste? verdad, es verdad, es verdad. Y Y sacar- cobayos también tenían cobayos. Cobayos, y sí. ratitas blancas. Ay, la rata me No, impresiona. ratita con... La rata me impresiona. Sí, ¿ves? pero La no rata- es la rata asquerosa que va por la calle, es una ratita blanca con unos ojitos colorados, no era fea. No era fea la mía. Estaba en pedo. No. Y la rata borracha. ¿Por qué, pobrecita? ¿Por los ojitos? ¿Eh? No, era de nacimiento los ojitos. No, pensé que había tomado alcohol. No. Los bichos me encantan. A mí también, me a mí encantan, también. Me encanta, me encanta. ¿Sabés que me gustaba una tortuga que tuve? Es lindo, pero son medias aburridas, ¿no?
No, la tenés que entender. Ella es más, la tortuga es más rápida de lo que parece. No me digas. Sí. Pero, ¿y usted la tenía dónde, la tortuga? No, hace 1000 años, cuando yo era chica, en mi casa había un gato, un perro, Ah, sí. había una tortuga, pescadito en una... Sí. Era otra época. Lo que me sorprende es Susana sorprendiendo. Esa espontaneidad que Mirá, lindo la que sonrisa pone, que nos saca, sí, que absolutamente, se lo va a absolutamente. extrañar sin duda. Ayer mucho. lo lindo era que, claro, uno empezaba a recibir cientos de Sí, videitos claro. no puedo dejar de mirar a los de Gasalla con Urdampilleta y Tortonese. Bueno, claro. Sí, claro. bueno, fue un De lo semillero el programa. Juana Molina también Claro, salió de ahí. sí, Era una sí. época donde las mujeres no hacían humor. Era mucho más absolutamente difícil, cierto. principios de los 90. Verónica Ginás, Urdampilleta y Tortonese y un montón de gente que salió de ese semillero. Y ayer todos destacaban lo generoso que era, Cecilia Rosetto también lo dijo, lo generoso que era en el escenario y en el set. Decían que afuera era un poco cascarrabias, pero no es Bueno. poco ser generoso en el escenario. Bueno, es célebre también esa pintura o ese rasgo de Antonio Gasalla, el Antonio Gasalla malhumorado, un poquito claro, cascarrabia, sí, además que no lo ocultaba. que le contestaba mal a los periodistas, que se enojaba. Era parte de su personalidad. Pero Había que destacar saberlo esto, encarar como bueno, había que periodista saber, también. claro, como movilero había que conocerle el tono. Importante esto también, ¿no? En definitiva, en su vida privada tenía absolutamente todo el derecho de hacer como quería y destacar la generosidad arriba del escenario, a la que tampoco para nada estaba obligado y sin embargo era parte de su forma de trabajar. Y nos vamos despidiendo con esta sonrisa triste de la despedida de Gasalla y también recordando, hoy tenemos una jornada intensa, está prevista a las 10 comience la sesión, ya hay un enorme operativo de seguridad en los entornos del Congreso, por supuesto, mañana nos vamos a reencontrar con todo lo que Con toda la deje información. esta jornada del fondo, de cripto, de un montón de cosas. Hasta mañana. Nos reencontramos a las 7 como todos los días.